en realidad esta cuestión de judicializar actos de discriminación o a su vez incluso la parte de lo que está tan enquistado en la fuerza pública que viene a ser la utilización de las categorías sospechosas con base al perfilamiento racial para cometer arbitrariedades de acuerdo a sus facultades conferidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tribunal pudo ver esta cuestión de acuerdo a un estándar que fue citado por la defensa en este caso, ¿no? Y que fue resuelto ya en la Corte Constitucional, que justamente para este tipo de delitos debe existir una valoración probatoria, es decir, un análisis por parte de los jueces de que en realidad esto es una problemática estructural y una problemática estructural direccionada a una población vulnerable que justamente es la población afro. Entonces, en ese sentido, va esta valoración de estos elementos de convicción más bien, y que estos merecen pasar a un tribunal para que se examine la conducta y si existe esta cuestión de materialidad y de responsabilidad, ¿no? Es decir, ¿qué pasó ese día en el operativo? Porque recordemos un poco los hechos, es decir, Exacto. sí, existió, digamos, esta parte de que se dio un delito en el centro comercial, sí, pero eso alrededor de la mañana. Ahora la pregunta que sí debería hacerse siempre, digamos, eh, el tribunal al caso que pase ya al juicio que nos convoquen, va a ser, ¿por qué justamente el operativo fue direccionado hacia Jimmy Ocles? Es decir, cuáles son las facultades o cuáles no son las facultades de la Policía Nacional en este caso. Entonces, en ese sentido, si existe todo este interrogante, ya no estamos dentro de una actuación adecuada dentro del uso de la fuerza, o peor, dentro de las facultades de la Policía Nacional. Porque justamente si se trata de poblaciones históricamente criminalizadas, la Policía Nacional tiene esta carta blanca porque, una persona es de la población afro, una persona es de la población indígena, o una persona representa cierta categoría peligrosa, entonces se le va a aplicar, digamos, todo el peso del uso de la fuerza. Eso no debería ser así. Entonces, ahora vemos también la parte de, digamos, de todo lo que ha venido este bagaje de discursos de seguridad con los decretos y cuestionémonos en realidad si estamos dentro de una cuestión de equilibrio ante el monopolio de la fuerza que es del Estado y los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso también sería uno de los precedentes que se marcaría. Aparte del precedente que ya existe por el único caso de delito de odio, que fue en el caso de Michael Arce, ¿no? Que Ujú. también se ve este problema estructural de discriminación con base a estos tratos diferenciados por un tema de categorías sospechosas de peligrosidad o perfilamiento racial, ¿no? Ahora, también en la Providencia, no sé si se la deba llamar así, se levantó la resolución que revocaba el sobreseimiento de dos policías y un guardia de seguridad, ¿no? Explíquele un Uh -huh. poquito eso a la ciudadanía, doctora Bolaños, por favor. Por supuesto, dentro del proceso penal existen, digamos, ciertas puertas que abren otra etapa, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se da la acusación, la puerta que abre la etapa, digamos, procesal es la audiencia de formulación de cargos. Ajá. Para el caso en que pasemos una audiencia a juicio, es el auto de llamamiento a juicio. En el caso de la primera sentencia donde se da este auto de sobreseimiento, quiere decir que no había una responsabilidad, es decir, la jueza de primer nivel vio que no había una cuestión de elementos suficientes para pasar a una segunda etapa, es decir, a la parte de audiencia de juicio. Entonces, al no ver estos elementos de convicción, es decir, estos elementos donde se iba, digamos, luego en la otra etapa pasar a discutir si había o no había la conducta, ¿no? Entonces, en ese sentido, al emitirse un auto de sobreseimiento, justamente fue la cuestión de utilizar este recurso de apelación sobre este auto de sobreseimiento, que era esto, que no existían los elementos de convicción, por tanto, se deja esta cuestión de que no existe una responsabilidad sobre los procesados. Con la apelación se da este argumento de que se debe considerar con este estándar de que ningún operativo en este sentido puede ser, digamos, en utilización para afectar bienes jurídicos protegidos. Con ello que me refiero a derechos fundamentales, por ejemplo, integridad, libertad, vida, que no pueden ser, no tienen, digamos, esta actuación tan intervencionista por parte del Estado, y más si sobre miembros de la fuerza pública como la Policía Nacional. Entonces, por ello fue utilizado este recurso de apelación sobre el auto de sobreseimiento, que la jueza de primer nivel, digamos, resolvió que no existían estos elementos de convicción y por ende no se podía pasar a juicio
para determinar una conducta por sobre estas tres procesados. En términos jurídicos, ¿qué implica que una persona se involucre en un delito de odio y qué sanción podría hacerse merecedor? En el artículo 177 del COIP, justamente está aquella persona que cometa actos de odio y que esto desemboque en una violencia física y psicológica. Allí está, digamos, el núcleo duro de la conducta que está en el 177 del COIP, que es esta afectación a la integridad en todas sus aristas. Y esto también ya ha sido resuelto por la Corte Constitucional y ni se diga por los instrumentos que nosotros tenemos ratificados. Es decir, el convenio contra todas formas de discriminación, estándares también interamericanos que los tenemos en cuanto a uso de la fuerza y la Policía Nacional. Entonces, en ese sentido, el Ecuador, si bien tiene estas conductas dentro del Código Orgánico Integral Penal, también debe tener un ejercicio de transversalizar todos estos criterios y que en base a esos criterios se pueda tener esta sanción que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal. Si bien el Código Orgánico Integral Penal tiene Se nos congeló, mi querida abogada Bolaños, se nos congeló la señal. Vamos a ver si la retomamos. Estamos dialogando con Rosa Bolaños, abogada de Jimmy Ocles. Pero lo demás viene a ser una cuestión de reparación. Estamos. Es decir, una cuestión de reparación. Bueno, tuvimos un pequeño corte, abogada. En la parte última no le logramos escuchar. No sé si estamos ya bien con la señal. ¿Estamos bien ya con la señal? ¿Me escucha? No, se nos fue la señal, lamentablemente. Estábamos conversando, bien, pero seguimos conversando. Ahí estamos bien. Pero sí, yo lo escucho perfecto. Bueno, no sé si vamos a ver si retomamos su imagen porque se nos fue. Ahí estamos ya. Claro, digo que ahí, la parte última listo. no la escuché porque se nos congeló la señal. No tenga la bondad de repetir. Otra vez se congeló la señal. Qué pena. Bueno, se nos congeló la señal, qué pena. Y esta parte es bien interesante porque evidentemente ahí se está detallando cómo es que puede ser catalogado el delito de odio que se comete, amigas y amigos, y esto le quería preguntar, se comete a cada rato en el país. Una persona por ser de raza indígena, originaria, ya es vulnerada sus derechos, ¿no? Ya es discriminada. Por ser afroecuatoriano, ya es discriminada. Una persona por tener una apariencia pobre también es discriminado de manera permanente. Entonces, la abogada Bolaños estaba explicando cómo es que se tipifica el delito de odio y lo que eso implica. Continuemos con esto, ya retomamos la señal. Adelante. Listo, no sé si ahí estamos bien. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Entonces, entonces con todo este bagaje, también lo que debería interesar dentro de la ejecución penal es el tema de la reparación. Si bien se adecua la conducta por toda esta problemática que hemos estado discutiendo, también debería tenerse un tema de reparación, y una reparación de igual manera estructural e integral. ¿En qué sentido? De que se pueda tener esta parte de la fuerza pública ha sido cuestionada a nivel internacional, ahora a nivel nacional con todo lo que está sucediendo, pero esta cuestión de cómo va la actuación arbitraria no cambia. Entonces, de eso también debería preocuparse el Estado por en realidad tener estos estamentos para evitar estas arbitrariedades y estos actos que desembocan incluso en graves violaciones a derechos humanos. Recordemos un poco también qué pasó con la sentencia de Turi. Es decir, porque si se trataban de personas privadas de libertad, se les restan derechos porque están privadas de su libertad y el discurso se mantiene que el orden público y la fuerza del orden público tienen más legitimidad de actuar. Entonces, en ese sentido, también debería haber este cuestionamiento de qué estructuralmente se debe cambiar o qué estructuralmente se debe depurar. Entonces, en ese sentido, va el tema también de que no solo sea el martillo del derecho penal recayendo sobre los responsables, sino también el tema de la reparación de estas poblaciones históricamente criminalizadas, como lo recalco. Oiga, abogada, esta discriminación y este delito de odio también se implementa, y esto le pido un comentario, a nivel de personas con capacidades especiales, no solo contra los afroecuatorianos, ¿no? Sino que es una cuestión como arraigada en varios sectores vulnerables de la sociedad, el delito de odio contra personas LGBTI, que inclusive hoy está provocando una gran polémica, ¿no? ¿Qué nos puede comentar? Claro, justo lo que tú acabas de mencionar, esta parte de estos grupos vulnerables, y es lo que también recalco, es decir, históricamente estos grupos poblacionales, ¿cuáles han sido sus luchas?
cuáles han sido, digamos, sus exigencias y qué han llegado a lograr. Entonces vemos, claro, la cuestión de la población LGTBI también es una cuestión de memoria, es una cuestión siempre de estar en estos ejercicios de memoria por lo que enfrentaron en el pasado. Recordemos que en nuestro código penal anterior, esto era delito, pertenecer a la población LGTBIQ+. Entonces, obviamente, la población al sentirse con todo este peso del Estado, cuando, digamos, ejercía su poder punitivo para meterlos en una cárcel, entonces también va una cuestión de memoria y restar o ser restrictivo el Estado para que no exista estos espacios de memoria, es allí donde se vulneran derechos fundamentales y es allí donde se resta la lucha y la movilización social. Entonces también se está restando algo ontológico de la sociedad, que es esta cuestión de movilizarse para tener, digamos, principios más progresivos dentro de un Estado de Derecho. Porque si no están estas luchas sociales, simplemente no tendríamos estas transformaciones sociales que hemos vivido. Ujú. Entonces, eso también resta, como lo digo, algo muy ontológico de la sociedad, ¿no? Entonces va por este sentido que estos grupos por algo tienen esta nomenclatura de ser grupos históricamente discriminados o criminalizados. Entonces es donde el sistema judicial no debería minimizar, como sucedió en la sentencia del Turi, como sucedió en la sentencia de primer nivel del auto de sobreseimiento, de que no existen estas actuaciones. No es así. La fuerza pública, y si son funcionarios, tienen un escrutinio incluso más alto, es decir, cuán bien están cumpliendo sus facultades y obligaciones. Y si no es así, entonces debe haber un ejercicio de rendición de cuentas y si eso no funciona, y si se extralimitaron o existe una arbitrariedad que ya desemboca en graves violaciones, investigarlas, por supuesto. Sin duda, y permítame que le moleste un comentario suyo, porque estamos viviendo una realidad política electoral en estos momentos en el país, y allí también hay delito de odio. Hay un odio indiscriminado de ciertos candidatos a otros candidatos. Hay una candidata que llama a la gente a que amenacen de muerte a otro candidato, y hay un candidato que dice que hay que eliminar al contendor. Eso es delito de odio también, desde mi punto de vista. No sé qué nos pueda comentar usted, Rosita. Más bien vámonos a la parte de justo lo que un poco también vimos en las anteriores elecciones y más bien no es en las anteriores elecciones, sino en la inscripción de estas candidaturas. Correcto. Es decir, que se tenía el tema de la participación de las mujeres en el tema Ajá, ajá. electoral. Estamos también viviendo una situación de un ejercicio democrático dentro de lo que se conoce como violencia política. Violencia política que recae, sí, en estos tratos discriminatorios, sí, en estos tratos también violentos dentro del sistema electoral, pero eso también reveamos un poco qué tipo de candidatos están inscribiendo y qué tipo de planes tienen. Entonces, eso también un poco consolida los discursos que vemos ahora. Es decir, estos discursos desde una esfera de poder se transforman ya en violencia simbólica para quienes han sido vulnerables y todavía siguen vulnerando sus derechos hasta el día de hoy, ¿no?